Seguimos con Café entre Amigos y es momento de hablar del Día del Respeto de la Diversidad Cultural que se va a conmemorar, ya vamos a ver si se dice así o no se dice así, porque estamos en comunicación con la licenciada en Historia Verónica Mendizábal. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, Analía, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué están tal, todos? Verónica? ¿Cómo Buenas te va? tardes. Bien, conmemorar, festejar, sí, en realidad es un día de reflexión. En el 2010 el Estado del Poder Ejecutivo determinó que se hacía el cambio de nombre del Día de la Raza que originariamente usábamos para el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Y lo que busca por este cambio de nombre es la reflexión histórica y el diálogo intercultural en base a los derechos de los grupos originarios. El tema es que instalar la reflexión y el diálogo lleva tiempo. Entonces, en historia se habla de que están los tiempos cortos, largos y medianos. Los largos son los del cambio de mentalidades y eso lleva un siglo. Así que hay que trabajar bastante para que este objetivo que se fijó el Estado Nacional en 2010 se concrete para que se reflexione realmente toda la población. Bien, Vero, antes se hablaba del concepto de poblar las Indias, pero nuestro continente ya estaba poblado, tenía su lengua, su cultura, sus costumbres. ¿Consideras que fue más un descubrimiento o que fue más una invasión? Sí, en realidad fue una invasión, no un descubrimiento, porque como vos decís, ya estábamos poblados. El problema es delimitar qué consideraban ellos por la gente que estaba acá habitando, si eran seres humanos igual que ellos o eran inferiores por el grado de evolución que tenían. Entonces, desde su mirada, ellos consideraban que no, que estaban habitando las Américas, las tierras americanas, y justamente estaban evangelizando, o sea, estaban como civilizando a estos seres. Nosotros, hoy por hoy, se ha demostrado históricamente que fue una invasión, fue una aculturación, porque directamente se negó todo lo que existía, por eso se impuso la lengua española y se perdió mucho de lo originario porque no había registro escrito, ¿sí? No había fuentes escritas. Hay que ver qué entendían ellos por evangelizar también, ¿no? Y evangelizar es algo muy, digamos, muy discutible, porque ellos venían y les leían todos el requerimiento que se les llamaba, para decirle, bueno, nosotros venimos acá a evangelizarle, a traerle la religión católica, pero se lo decían en un idioma que ellos desconocían. Entonces, ¿cómo van a aceptar algo que desconocen y después los obligaban? O sea, fue una invasión, totalmente fue una invasión, un no reconocer al otro directamente. O sea, la otredad no estuvo nunca presente. Una Bueno, invasión y un genocidio también, Verónica, ¿eh? Sí, por supuesto, porque como cuando no entendían o no aceptaban y esta gente quería, digamos, posicionarse en sus derechos, los pueblos originarios eran arrasados, eran asesinados en masa, porque les molestaba, o sea, si no aceptaban o no acataban, se los asesinaba, ¿sí? O sea, yo creo que está bastante ya desmitificado el tema de que, bueno, gracias a los españoles nosotros existimos. No, nosotros ya existíamos. Sí, Lo que obviamente. pasa es que no nos dejaron ser. y si vos como un personaje, sin duda es Cristóbal Colón, pero ¿quién fue Cristóbal Colón? Y Cristóbal Colón, digamos, fue un navegante que, digamos, que tuvo la oportunidad de llegar a América, pero por una cuestión de que, digamos, negoció con la reina, con Portugal, porque España estaba ocupada con otras cuestiones, y después cuando llega a las Américas y descubre territorio, ahí la corona se involucra. Pero digamos que fue una oportunidad en el momento de llegar, porque estaban saliendo todos los viajes de exploración y él sale, digamos, a querer llegar a las Indias y sale para otro lado, o sea, tiene problemas en los viajes y llega a América de casualidad. Un ¿Sí? O sea comerciante, ¿no que, es cierto? Se sí, habla, un comerciante genovés. claro, se O habla de sea, diferentes escritores, ¿no? Que decían los secretos de Colón, las predicciones de Colón. ¿Qué tipo de información privilegiada recibía para llegar a ese lugar? no, no, o sea, en realidad lo que se buscaba era llegar a las Indias, ese era el objetivo más importante, y, y había empezado, o sea, desde que salen los viajes de exploración empiezan a tener registro de cómo empezar
a tratar de salir de Europa, salir del Mediterráneo, que era el mar conocido, para explorar el Atlántico. Pero bueno, era como que cada viajero iba recopilando datos para pasarle esa información para el nuevo viajero que saliera. Pero se iba armando esa información, con los geógrafos y todo, pero digamos, no había nada armado para decir, bueno, vamos para aquí o para allá. En realidad, Colón llega a América por las bulas papales también, porque se divide el mundo al primero en 2, después en 4, porque no se ponían de acuerdo, y termina teniendo que salir para el este, y ahí desemboca en América. O sea, Habla de un una tal cuestión. Alonso Sánchez de Huelva, que de pronto decía que había tenido cierta información privilegiada, es decir, uno de los marinos que previamente había conocido la ruta y que lo había, bueno, hospedado Colón en su casa por una cuestión de enfermedad, ¿no? Y en base a eso le pasaron cierta información. Por eso él dice, bueno, qué buena información, digo, vamos a hacer esto, y a su vez lo negoció con la reina. Digo. ¿Qué se dice? Se habla de ese tipo de el prenauta, ¿no? Que fue el primer descubridor de las Américas. Como recién mencionaste, que existieron diferentes navegadores anteriormente. Sí, o sea, sí, hubo varias, digamos, varias incursiones, inclusive hubo incursiones que no fueron reconocidas, a lo que es la parte de América, o sea, más al sur. Depende de la historia oficial que se tenía que verter en los libros, ¿no? Eso va a depender mucho. Hoy por hoy, bueno, hace ya varias décadas que se está hablando de desmitificar el eurocentrismo, o sea, que la historia salga desde Europa y que ellos van a contar su versión. Entonces también depende de la versión que se cuente, va a ser qué se va a contar. Es como la canción que dice la historia la cuentan los que ganan. Sí. Ese Entonces, indica lo que uno acuda, ¿no? Sí. claro, quiere decir que hay otra historia, que es la de... Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en las escuelas, que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto de instalar la reflexión y el diálogo intercultural, que no, para mí todavía no está instalado porque se ve al otro y no se lo reconoce como un par. O sea, a los aborígenes o a los, digamos, a los pueblos originarios se lo está viendo como el otro, no como un par. Y de esa manera se lo está, digamos, se lo están dejando de lado. Y es una mirada no solo social, sino que también se traslada al Estado. Mucha responsabilidad desde el punto de vista de la educación, ¿no? Porque Sí, de la un chico, educación. no sé vos, Ale, que tenemos la misma Sí. edad, lo pintaban a Colón Así como el rey. como un héroe que había venido Gracias a él podemos a tener descubrir la América, claro. Sí. Sí. Eso Sí, sí, lo que pasa es que ¿A vos te por lo eso... enseñaron de otra manera? A mí me lo enseñaron más neutro. Era como que te lo mostraban cómo eran los hechos y cada uno tenía su opinión. Obviamente que todo, la gran mayoría estábamos del lado de los aborígenes, ¿no? Pero te lo daban más neutro. Pero fue cambiando la manera de Sí. contar la historia, ¿no? Y sí, porque es la historia, digamos, revisionista, que analiza un poco más las dos realidades, o sea, que pone en juego, pone en tensión las dos miradas. Lo que pasa es que siempre se privilegió la mirada oficial. Entonces la mirada oficial va a decir, bueno, Europa vino, España vino y logró evangelizar y civilizar a América, y no es así. ¿Sí? Me llamó la Por atención eso en no una es serie, así. española, ¿sí? Y que mencionaba que ellos también hacían culpa de decir, nosotros invadimos ese territorio, le quitamos todo a esas personas. Sí. Yo, qué bueno, y nos llamó la atención justamente porque Sí, estábamos sí. viendo esa serie que española pasaban parte de la No me historia. acuerdo ahora el nombre. Era El Ministerio de Tiempo. el Ministerio de Tiempo. Ahí mencionó justamente. Digo, me llama la atención, ¿no? Como decía, no, como hemos invadido, le hemos sacado todo y le arrasamos con todo, la riqueza, incluso los animales, la vegetación, todo, ¿no? El oro. Bueno, Hablando sí, de bueno, vista, ¿no? pero está bueno esto que comentás de la serie, porque es una manera de abordar la temática de una forma más llegadera a los jóvenes, ¿no es cierto? Y con un mensaje diferente. O sea, ni siquiera es neutro, es un mensaje en donde ya se hacen cargo de su accionar. Totalmente. Y yo creo que ahí es donde parte la cuestión esta de la reflexión, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, nosotros hicimos las cosas mal, nos hacemos cargo. Bien, ahora,
ustedes que están en su territorio, que es la parte que a nosotros nos corresponde, bueno, ¿cómo dialogamos o cómo reflexionamos con este grupo que no estamos reconociendo? Que como decías vos recién, Analía, la educación tiene mucha responsabilidad, pero también la sociedad al aceptarlos. Sí. Y no discriminarlos, ¿no? No dejarlos de lado. Pero bueno, es como dije al principio, el cambio de mentalidad lleva mucho tiempo, entonces hay que trabajar con muchos elementos. Una profesora una vez me dijo que Estados Unidos dejó de invadir América Latina cuando lo hizo por medio de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son formadores de opinión, entonces bueno, hay que apelar a los medios de comunicación para que logren instalar esa reflexión y ese respeto al otro y ese considerarlo uno más y no el otro. ¿Sí? Que esa sería la idea final. Como bien dijiste, lo que están luchando las comunidades indígenas todavía por las tierras, por el reconocimiento, por mantener su cultura. 2000 años. Claro, sí, pero aparte como tendría que ser poder en las escuelas que se instalara el idioma originario, o sea, que esa lengua se pudiera rescatar y que había elementos, pero tiene que haber una decisión social y política fuerte para hacer eso, ¿no? Y un reconocimiento. Ojalá. Bueno, estas fechas sirven entonces para sí, sirven para esto, sirven justamente, claro. Exacto, para traerlo de nuevo al tapete para que la gente le vuelva a hacer ruido y vuelva a decir, pero entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué no siempre nos dijeron una cosa y ahora cambió? Esto que ustedes planteaban, ¿no? ¿Cómo nos enseñaba la historia antes? ¿Cómo nos enseña la historia ahora? Bueno, a ver qué está pasando. ¿Por qué el Ejecutivo dijo cambiar un nombre? Porque no significa nada más cambiar un nombre, tiene todo un trabajo detrás, ¿sí? Toda una intención social o política para que haya una reflexión en la sociedad. Así que hay que trabajarlo. Ojalá sí sea, que no aprovechemos, bueno, es feriado, un día que no hacemos nada. Tiene una importancia y tiene un peso, ¿no? Sí. Por eso hay que trabajarlo, hay que charlarlo, hay que hablarlo mucho. Trabajarlo e informarse. Muy bueno, muy interesante. Exacto. Bueno, Verónica, gracias por estar, como siempre. No, por favor, chicos, gracias a ustedes y un saludo a todos. Chao, Teresa. Chao.